No sé si alguna vez a ustedes les ha tocado, les ha pasado salir garante de alguna persona y tener que abonar y pagar porque la persona de la cual era garante no cumplió y no pagó. ¿A alguno le ha pasado de los que están aquí? Veo que no, yo fui el único que alguna vez tuve que afrontar esa situación, ¿no? Bueno, ser fiador es un gran compromiso. Sí, si podemos bajar un poquito que está rebotando para acoplar, gracias. Gracias. Ser fiador, como decía, es un gran compromiso. En cierta oportunidad yo vivía en cierto lugar, cierta provincia, y enfrente a mi casa se mudó una pareja, ¿no es cierto? Una pareja de jóvenes, fui a estudiar la Biblia, me decían que venían de una provincia bastante lejos de allí. Bueno, empezamos a estudiar la Biblia con ellos, empezamos a estudiar la Biblia con esta pareja. En cierto momento me cuentan que tenían problemas, dificultades para alquilar, como hoy también tenemos mucho acá, especialmente el Libertador, problemas para alquilar, cuesta bastante, cada vez más, en algunos casos, en algunas familias. Y entonces me preguntaron si yo podía ser garante de ellos. Yo estudiaba la Biblia con ellos, veíamos casi enfrente. Yo en ese momento ignoraba que según reglamento los pastores de la Iglesia Adventista no podemos entrar en ningún vínculo, trato comercial con ninguna persona, ni siquiera ser garante. Por lo tanto, bueno, salí de garante y me empecé a arrepentir a los 2 o 3 meses cuando me empezaron a llamar de la inmobiliaria. Vicky podría dar testimonio, ¿no es cierto? Y yo podría dar testimonio de la preocupación de esos meses que tuvimos hasta que finalmente se pudo resolver la situación. Pero en ese momento aprendí la gran responsabilidad que significa ser fiador y, bueno, el compromiso que eso implica. Porque muchas veces el fiador, el garante, sufre por ello y sale perdiendo por ser garante, por ser fiador. Realmente la Biblia habla de que es un riesgo grande fiar. Es un riesgo que uno asume cuando, comienza o asume ese compromiso. Dice el libro de Génesis, vamos a buscar Génesis 44, 32, quizás pueden allí pasar en la pantalla, que a veces el fiador tiene que ser el pariente más cercano. Se acepta solamente como fiador al pariente más cercano. Fíjense en el caso de Génesis 44, 32. Uno de los hermanos de Benjamín tuvo que salir fiador por él cuando lo querían hacer quedar a causa de lo que él había supuestamente robado. Era en realidad una prueba que José hacía para ver si sus hermanos habían cambiado o no. Dice Génesis, como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo, si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. ¿Sí? Era, si no recuerdo mal, Judá, quien era el fiador de Benjamín. Fiador de Benjamín, fiador del hermano. Cuando uno sale fiador, ahora empieza a dormir con realmente un ojo abierto y otro cerrado. El fiador, dice la Biblia, que está permanentemente ansioso. Vamos a buscar Proverbios capítulo 11, versículo 15. Proverbio, el libro de los consejos paternales, ¿no es cierto? El libro de las cosas prácticas. Dice allí, con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño, mas el que aborreciere las fianzas vivirá seguro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El que sale como fiador de un extraño, de alguien que no conoce, como yo, que conocía muy poco a estas personas que me pidieron salir como garante, con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño. Pero el que aborrece las fianzas, ese sí vive tranquilo, ese sí vive seguro, no tiene ningún problema. Bueno, así es. Ahora, fíjense ustedes la necedad de fiar permanentemente, dice la Biblia. El que fía se pone en un problema, el que fía va a vivir angustiado, el que fía se equivoca. Dice allí, Proverbios 17, 18, el hombre falto de entendimiento presta fianzas y sale por fiador en presencia de su amigo. Así que la Biblia dice que ni siquiera por el amigo a veces hay que salir de fiador. Ustedes a esta altura se preguntarán,
¿qué quiere decir el pastor con esto? ¿Está en contra de las inmobiliarias? ¿Está en contra de qué? Bueno, ya vamos a ver. La Biblia dice claramente entonces que fiar es un riesgo. Aunque sea tu hermano, aunque sea tu amigo, vas a vivir ansioso y preocupado por fiar. Fíjense ustedes qué pasa cuando el que pidió la garantía, el que pidió que salgamos como fiador, es insolvente. La Biblia dice qué pasa, qué ocurre. Proverbios nuevamente, ahora capítulo 22, versículo 26. Proverbios 22, 26. Vamos a ver. Capítulo 22, versículo 26 dice: no seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deudas, si no tuvieres para pagar, ¿por qué han de quitar tu cama de debajo de ti? Siempre el que quiere cobrar, va a cobrar. Se va a cobrar con plata, se va a cobrar con muebles, se va a cobrar aún llevando de esclavo, como en los tiempos bíblicos, al que no tiene dinero. Pero siempre el que quiere cobrar, se va a cobrar. Y entonces dice, si no tenés para pagar, hasta sin cama te vas a quedar por salir fiador de una persona. Y hasta tu ropa te van a sacar. Sin cama, sin ropa, por salir fiador de otro. Proverbios capítulo 20, ahora versículo 16. Proverbios capítulo 20, versículo 16. Fíjense, dice, quítale su ropa al que salió por fiador del extraño y toma prenda del que sale fiador por los extraños. Si hay que cobrarse hasta con la cama o con la ropa, el que salió como fiador tiene que cumplir. Y si salió como fiador, problema de él, por poner la garantía. Tiene que pagar. Es fiador. Tiene que pagar. Bueno, algunos buscan la forma de escaparse de esa garantía, de zafar de ese compromiso. Proverbios capítulo 6, versículos 1 al 5. Acá se le aconseja al joven, en Proverbios sí se le dice, haz esto ahora, hijo mío, líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. No des sueño a tus ojos ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazo. Cuando el fiador ve que el que pidió la fianza no paga, no cumple, dice, se empieza a preocupar y dice el proverbio, tenés que ver la forma de escapar porque tenés que sí o sí pagar. Así que fiar es un riesgo y tarde o temprano el fiador de las deudas va a tener que pagar con su ropa, con su cama, con lo que sea. Bueno, algunos dirán entonces no salgo más fiador, o si me dicen salgo escapando, salgo corriendo. Pero la verdad que todos nosotros tenemos un fiador. Tenemos un fiador. Dice Hebreos capítulo 7, versículo 22, para que no nos sintamos nosotros como acreedores, sino como realmente lo que somos, deudores. Hebreos 7, 22 dice, por tanto Jesús es hecho, ¿qué cosa? Fiador de un mejor pacto. Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Una de las funciones que Jesús asume en el plan de salvación es la de ser fiador. Tiene que ser fiador. Es la garantía de que el plan de salvación tiene consistencia, tiene peso, es el aval, es el fiador de un mejor pacto. El capítulo 2, Hebreos capítulo 2, versículo 11, nos dice justamente que él, así como salió Judá fiador de Benjamín, él también, como tiene condición de hermano junto con nosotros, es el que tiene que pagar. El que santifica a los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Jesús es fiador, y es fiador porque es hermano. Claro que sí, cuando él se dio cuenta de que estaba llegando el momento de pagar, como dice la Biblia, hablando en un contexto comercial, el fiador cuando sabe que tiene que pagar,
se empieza a angustiar y preocupar porque sabe que no puede eludir el compromiso si él asumió ser fiador. Jesús también tuvo la angustia del fiador cuando dijo en Mateo 26:38, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí, velad conmigo. Él se daba cuenta que llegaba el momento cuando no podía escapar y sí o sí él era y no otro el que tenía que pagar, porque era fiador. Y fiador de tal manera que hasta sin cama estaba. Vino sin cama. El Hijo del Hombre, dice Mateo 8:20, no tiene dónde recostar la cabeza. Las zorras tienen guarida, las aves nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. No tiene dónde recostar la cabeza. Y hasta el punto que, como vimos en Proverbios hace un rato, al fiador cuando llega el momento de pagar, le sacan ¿hasta qué? Hasta la ropa. Y tiene que pagar con todo, hasta con lo que lleva puesto. Lucas 23:34 nos recuerda lo siguiente. Cristo dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Así que el enemigo hizo que Cristo pagara no solamente con su vida, con su humillación, hasta con su ropa. No le dejó absolutamente nada. Y claro que sí, por eso Cristo, sabiendo lo que se venía, buscando escape, yendo un poco más adelante, nuevamente se postraba y decía, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y entonces, ¿Cristo pagó? Cristo pagó. Y es el fiador con mayúsculas, es el fiador de todas las deudas, de cada persona, de cada pecador que acude a Él. El que pide fiador, siempre el que pide fiador, sea para una garantía por un departamento, sea para una garantía por una casa, sea para una garantía para lo que sea, siempre el fiador está en peores condiciones que el que fía. Siempre va a ser así. Siempre el que pide fiador está en mala condición o en peor condición. La Biblia dice claramente, ser fiador no es recomendable, para nada recomendable. Pero solo Cristo, solo nuestro Salvador Jesucristo fue capaz de ser fiador de todas las deudas impagables, incluida la tuya, incluida la mía. Fiador de todas las deudas. Por lo tanto, cuando estemos en el cielo y lo veamos cara a cara, no va a bastar la eternidad para agradecerle a Cristo porque pagó mi deuda impagable y la tuya también. Fiador de todas las deudas. ¿Sí? Él, cuando nadie podía pagar, cuando no había ángel poderoso que pudiera pagar, cuando no había persona que pudiera pagar, Él dijo, yo voy a ser fiador de un mejor pacto. Soy fiador de todas las deudas. Y entonces, con su vida, con su sacrificio, bueno, Él pagó las deudas. Por lo tanto, nosotros, hermanos y amigos, tenemos fiador y por lo tanto no tenemos deudas. Y por lo tanto podemos buscar el perdón abundante de Jesús cada día porque lo que Él pagó está completamente pago y nadie podrá en la eternidad tocarnos el hombro y decirnos, vení, pagame. O mirá, estás debiendo, porque Jesús cuando perdona, paga y cancela todas las deudas de cualquier persona que acude a Él. ¿Y qué pasa con aquellos que entonces no acudan a Cristo para que sea su fiador? ¿Qué pasará con ellos? ¿Quién pagará sus deudas? Ellos mismos. Ellos mismos. Y esa es la gran tragedia de este mundo, que el pecador, que algunos pecadores quieran pagar ellos mismos lo que Cristo ya había pagado, que quiera pagar doble lo que Cristo ya podría haber pagado por él. Esa es la gran tragedia, ese es en realidad el único gran problema del universo, porque todos los otros problemas, incluso la muerte, tienen solución, porque incluso hay resurrección. Pero el gran problema que no tiene solución es el hecho de que el pecador que debe quiera pagar el mismo por lo que Cristo ya puede haber pagado abundantemente. Que Dios nos bendiga y agradezcamos a Dios cada día por haber contado con ese fiador tan maravilloso
de todas las deudas, que aún con angustia, con preocupación, que aún perdiendo hasta la ropa, entonces pudo pagar tus deudas y mis deudas.